Ya, bienvenidos muchachos. En este video vamos a ver manipulación de nulos, ¿correcto? Con algunas funciones que tenemos aquí y luego vamos a ver cómo hacer controles de flujo con case, ¿sí? Vamos a partir con manipulación de nulos. Si usted se fija, ¿cierto? Si usted se fija, yo voy a hacer aquí una consulta bastante rápido, ¿correcto? En la que vamos a llamar desde hr name, que lo vamos a concatenar con hr name, ¿cierto? Y vamos a llamar al salary, salary. Y vamos a llamar también a, esto es una E, me equivoqué yo aquí, ¿cierto? Y vamos a llamar también a comisión PCT, ¿cierto? Desde employees. Entonces, si usted se fija, ¿cierto? Yo aquí voy a tener a los empleados, ¿cierto? Con su salario, ¿cierto? Con la comisión. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a sacar voy a calcular, ¿cierto? Cuál es el salario, ¿cierto? De los empleados aplicando la comisión, ¿cierto? Es decir, ¿a qué me refiero yo con eso? Si un empleado no tiene comisión, ¿cierto? Entonces su salario no se ve aumentado de ninguna manera porque no tiene comisión, ¿cierto? Entonces, en este caso me correspondería 2.600, ¿cierto? Sin embargo, si un empleado tiene, ¿cierto? Una comisión, entonces su salario debería haberse implementado, ¿cierto? En virtud de esa comisión, ¿cierto? Por ejemplo, calculadora, ¿cierto? Este empleado, ¿cierto? Que gana 14.000, ¿cierto? Tiene una comisión de 0.4, ¿cierto? Entonces, lo que correspondería sería que a 14.000, ¿cierto? Yo le sacara el 0.4, ¿cierto? Que es 5.600, ¿cierto? Y eso se lo sumara a 14.000, ¿ya? Y eso me daría la comisión, ¿ya? Entonces, eso es precisamente lo que voy a hacer. Fíjese usted. Yo voy a tomar salary, ¿cierto? Y lo voy a multiplicar por comisión PCT. Y a esto le voy a poner, ¿cierto? Como nombre, salario final. Ya. Fíjese usted qué pasa. En el caso, ¿cierto? De que yo... perdón, esto era el aumento, ¿cierto? Esto es el aumento, ¿ya? Fíjese usted, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Efectivamente, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Yo puedo sacar el valor de 14.000, ¿cierto? El 40% de 14.000, que son 5.600, ¿cierto? Y para cada uno de los empleados que tienen la comisión lo puedo hacer bien. Sin embargo, aquí me aparecen valores nulos, ¿cierto? ¿Por qué me aparecen valores nulos? Porque aquí yo tengo un valor nulo, ¿de acuerdo? Y el resultado de una operación que involucre un valor nulo, ¿cierto? Siempre va a ser nulo. Es decir, 0 por nulo es nulo. 1 más 1, 1 más nulo es nulo, ¿cierto? 1000 menos nulo es 1. Toda operación matemática que involucre un nulo, ¿cierto? Va a ser nulo. Entonces, esto evidentemente me trae un problema. ¿Por qué? Porque cuando yo después quiera calcular el salario final, ¿cierto? Es decir, quiera hacer un esto más salary y decir que esto es el salario final, ¿cierto? Yo voy a tener aquí los cálculos correctos, ¿cierto? Es decir, 14.000 el salario, la comisión es 0.4, 40%, el aumento es de 5.600, es decir, el 40% de 14.000, ¿cierto? Y la suma de estas dos cosas, ¿cierto? Me da 19.600. El problema es que hacia arriba yo tengo un problema con todo esto, ¿cierto? Porque como todos estos valores son nulos, ¿cierto? Entonces el resultado es nulo, por lo tanto todo es nulo, ¿ya? ¿Cómo voy a solucionar este problema? Me voy a empezar a deshacer de los nulos. Y para eso voy a empezar a usar NBL. NBL es una función, correcto, que me recibe tres parámetros. Un parámetro 1, un parámetro 2 y un parámetro 3. No, perdón, me recibe solamente dos, ¿cierto? Solo dos. Un parámetro 1 y un parámetro 2. ¿Sí? Parámetro 1 es lo que me va a recibir, ¿cierto? Lo que me va a analizar. Puede ser una columna o un valor X. Parámetro 2 es lo que me va a devolver si es que lo que sea que hay en parámetro 1, ¿cierto? Es nulo. Vamos a ver una aplicación práctica, ¿sí? Yo tengo NBL 1 y 2,
¿cierto? En este caso, esto me devuelve 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo que me analice esto. En NBL lo que yo le estoy diciendo es, analízame este valor, ¿cierto? Si este valor es nulo, devuélveme este. Como esto no es nulo, sino que es un 1, ¿cierto? Me devuelve 1. Sin embargo, si esto fuera un nulo, ¿cierto? Entonces me devolvería 2. De la misma manera, fíjese usted que aquí yo estaría obligado a que me devolviera un valor nulo. Si esto es nulo, entonces devuélveme esto, ¿cierto? Nulo, ¿cierto? Entonces, si es nulo, siempre me va a devolver el segundo valor, ¿correcto? Eso me permite a mí que yo pueda librarme de los nulos o manejarlos de alguna manera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí, ¿cierto? Yo tengo la comisión, ¿cierto? Y esta columna va a ser el resultado del salario por la comisión. Yo quiero deshacerme aquí de los nulos, ¿cierto? Es decir, quiero eliminarlos para poder realizar la operación. Por lo tanto, fíjese usted lo que yo voy a hacer. Yo voy a tomar comisión, la voy a encerrar dentro de un NBL, ¿cierto? Y ahora voy a decir que si la comisión es nula, ¿cierto? Entonces que me devuelva un 0. Al momento de hacer esto, ¿cierto? Lo que yo consigo es que el aumento, ¿cierto? Me devuelva un 0, ¿ya? Ahora, aquí, ¿cierto? Esto debería haberlo puesto acá arriba, ¿cierto? NBL. Ahí, ¿cierto? Devuélveme un 0, la coma. Entonces, fíjese usted, ¿cierto? Que la comisión, ¿cierto? Para los trabajadores que ahora tenían nulo, ¿cierto? Antes tenían nulo, ahora es un 0. Ahora voy a implementar esto dentro de la operación, ¿cierto? Entonces, NBL, ¿cierto? De acuerdo. Fíjese usted, ¿cierto? Que ahora yo tengo la expresión, ¿cierto? Para sacar el aumento dentro de un NBL, ¿cierto? Entonces, si esto me da un número, genial, me devuelve el número. Si me da nulo, ¿cierto? En el caso de que esto sea nulo, entonces me devuelve un 0. Por lo tanto, aquí, ¿cierto? Yo tengo que las personas que tienen 0 comisión, evidentemente van a tener 0 aumento, ¿cierto? Me voy deshaciendo de los nulos. Me falta el último ahora acá, ¿cierto? Que es el salario final, ¿cierto? Que yo voy a tomar esto, voy a tomarlo dentro de un NBL, ¿cierto? Voy a encerrar toda esta expresión dentro de un NBL y en caso de que simplemente no haya un aumento, que me devuelva el salario final, ¿cierto? Entonces, fíjese usted que aquí lo que yo consigo, ¿cierto? Es que todos los que tienen comisión en 0, ¿cierto? Se mantengan con el mismo salario, mientras que los que tienen aumento, ¿cierto? Van a ir agarrando el aumento respectivo. NBL, manejo de nulos, ¿sí? Bastante sencillo. Vamos a pasar ahora a uno un poquito más complejo, ¿cierto? Que es NBL 2. NBL tiene un problema, ¿cierto? Por eso, bueno, no es que tenga un problema, ¿cierto? Pero tiene una limitación que se ve solucionada con NBL 2, ¿ya? Entonces, fíjese usted. Vamos a suponer que yo tengo aquí, ¿cierto? Para que veamos la limitación, ¿cierto? NBL, entonces tengo comisión PCT, ¿cierto? Y aquí podemos ver, ¿cierto? Que yo tengo a los empleados que tienen comisión, ¿cierto? Y a los empleados que no tienen comisión. Entonces los empleados que no tienen comisión, ¿cierto? Tienen un 0. Ahora, vamos a suponer que por azares del destino, ¿cierto? Yo no necesito aquí un 0, sino que lo que necesito es que los empleados que no tienen comisión, ¿cierto? En lugar de 0 digan no. ¿Sí? No. Evidentemente esto va a explotar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy intentando insertar un string, ¿cierto? En un lugar donde antes había un número. Sin embargo, los empleados que sí tienen comisión no van a terminar con un no, van a terminar con su comisión, y su comisión es un número. Por lo tanto, lo que yo estaría haciendo es meter dentro de una misma columna números y caracteres, ¿cierto? Y eso no lo puedo hacer. Eso lo puedo solucionar fácilmente con NBL2, ¿sí? NBL2 me recibe 3 parámetros, ¿cierto? Para que vayamos a verlo de nuevo. Me recibe 3 parámetros. Un parámetro 1, ¿cierto? Que yo voy a tomar aquí 1. Luego voy a tomar un 2, que aquí voy a poner sí.
Y aquí voy a poner no. O mejor voy a poner es nulo. ¿Sí? No es nulo. Entonces, fíjese usted, ¿cierto? Si yo tiro esto, correcto, me va a devolver no es nulo. En el caso de que lo que yo esté analizando con NBL2 no sea nulo, me va a devolver el parámetro número 2. En caso de que lo que yo esté analizando con NBL2 sí sea nulo, entonces me va a devolver el parámetro 3. De esta manera lo que yo logro es alterar total y absolutamente el contenido de la columna. De manera que podría ahora reemplazar toda la columna, ¿cierto?, por valores de un tipo de dato distinto. Fíjese usted, yo voy a transformar todo dentro de la comisión hacia texto. Mire usted, ¿sí? NBL2, fíjese, ¿cierto? Voy a analizar comisión PCT, ¿sí? Y ahora, si la comisión PCT no es nula, devuélveme la comisión, ¿cierto?, pero transformada a carácter. Tuchar. Y en el caso de que sí sea nula, ¿cierto?, entonces devuélveme un no tiene. Entonces, en este caso, ¿cierto?, yo logro tener texto y para aquellos que sí tenían comisión, ¿cierto?, tengo la comisión. Ahora en la comisión obviamente no me va a aparecer el 0, ¿cierto? Pero lo podría forzar, ¿sí? Esto debería funcionar. Listo. ¿Ya? Entonces, si usted se fija, ¿cierto? De esta manera yo logro transformar a texto, ¿cierto? Completamente a texto, absolutamente todo el contenido, ¿cierto? Y con eso soluciono el problema, ¿cierto? Si es que necesito cambiar el tipo de dato que está dentro de la columna, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cierto? Vamos a ver cuál es, ¿sí? ¿Cuál es? Es muy sencillo de usar. Vamos a suponer que yo tengo aquí una serie de caracteres, ¿sí? ¿Cuál es? Lo que va a hacer es devolverme el primero de ellos que no es nulo. Fíjese usted, me está devolviendo el 1 porque el 1 es nulo, porque el 1 no es nulo, ¿cierto? Si el 1 fuera nulo, entonces me va a devolver el 2, ¿ya? Si el 2 fuera nulo, ¿cierto?, entonces me va a devolver el 3. Si el 3, el 4, el 5, si el 1, el 2, el 4 y el 5 fueran nulos, me va a devolver el 3, ¿cierto? En caso de que el 3 también sea nulo, ¿cierto?, me va a devolver el 6, ¿cierto? Y así sucesivamente. Yo aquí puedo ir insertando columnas, ¿cierto?, o valores, y me va a devolver el primero de ellos que no es nulo, ¿sí? Aplicación práctica, vamos ahora, ¿cierto? Yo voy a tomar Employee ID, ¿cierto?, desde Employees, y fíjese usted que dentro de aquí de Employee, ahí. Fíjese usted que fíjese usted, ¿cierto?, que para cada uno de estos empleados me devuelve el que corresponde al Employee ID, ¿cierto? Ninguno de ellos tiene, ¿cierto?, nulo, por lo tanto yo jamás voy a ver el Department ID. Ahora, no sería lo mismo si es que yo invierto los órdenes, ¿cierto? Fíjese usted. Creo que hay uno de los empleados que no tiene departamento. Aquí, ¿cierto? Entonces, bueno, no se va a notar, ¿cierto? Mejor hagámoslo al revés, ¿cierto? Con el comisión PCT, aprovechando que se tiene un valor nulo, tiene hartos valores nulos, ¿sí? Yo tengo comisión PCT, ¿sí? Y tengo salario. Entonces, fíjese usted, ¿cierto?, que
aquí me va a llamar comisión, PST. Aquí me va a llamar, ¿cierto?, la comisión para cada uno de los empleados, salvo si es que el empleado no tiene comisión, en cuyo caso lo que va a hacer es llamarme el salario. ¿Ya? Esto también puede funcionar con expresiones, ¿cierto? Yo podría cortar la expresión, ¿sí?, que nosotros habíamos visto anteriormente y decir quiero el salario por la comisión, ¿cierto?, más el salario, ¿cierto? Y si no, dame salario, ¿ya? En cuyo caso yo aquí tendría el aumento, ¿cierto? Que esto es exactamente lo mismo que hicimos nosotros con el manejo de nulos delante, pero ahora lo estamos haciendo con coales en vez de case, en vez de NBL, ¿sí? Ya, perfecto. Luego, nulif, ¿sí? Nulif es súper sencillo de usar, yo creo que van a ser súper pocas las instancias en las que lo van a utilizar, y lo único que hace es verificar si dos valores son iguales. Si son iguales, me devuelve nulo. Entonces, select nulif, ¿sí? ¿Sí? Son como súper pocas las circunstancias en las que lo van a utilizar. Fíjese usted que si yo tengo dos valores, si los dos de ellos son iguales, me va a devolver nulo. Si es que los dos no son iguales, entonces me va a devolver siempre el primero de ellos, independiente del valor que tenga el segundo, ¿sí? Y en este caso, ¿cierto? Fíjese usted que aquí me da un error, ¿cierto? Porque los valores que yo voy a comparar tienen que ser numéricos, ¿sí? Entonces, fíjese usted que yo puedo poner acá eso, ¿cierto? Y no me va a devolver el mismo, no me va a devolver null, ¿cierto? Porque estos valores no son iguales, ¿cierto? Ahora, si yo pusiera aquí un número ahora, me va a tomar un error, de nuevo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí ya se esperaba un char, ¿cierto? En ese sentido, siempre el primer tipo de dato que yo le entrego al nulif es el que me marca cuál es el tipo de dato que voy a comparar, ¿ya? No puedo ingresar valores, tipos de datos distintos, ¿ya? Entonces, súper pocas las circunstancias en las que lo van a utilizar, ¿cierto? Yo creo que van a utilizar más los otros de ahí arriba. Case. Hay dos formas en las que puedo utilizar case para poder realizar secuencias lógicas dentro de una consulta, ¿ya? La primera es por expresión. Entonces, fíjese usted, yo voy a traer employee ID, ¿cierto? Desde empleados, ¿sí? Employee ID. Voy a traer employee ID desde empleados, ¿cierto? Y ahora yo voy a armar una segunda columna, ¿sí? Entonces yo voy a decir que case y abajo end case, ¿cierto? Y aquí en medio voy a poder empezar a poner las cosas, ¿sí? Entonces, fíjese usted, primero yo voy a hacer una comparación, un case por expresión. Entonces, case, employee ID. Y cuando tenga el valor de 1 o de 100, ¿cierto? Entonces, voy a decir empleado 100. O ID 100 mejor, ¿cierto? Luego, cuando tenga el valor de 101, ¿cierto? De 102, de 103, voy a decir 101, 102, 103, ¿cierto? Y luego un else. Es otro. Fíjese usted, ¿cierto? Que aquí me dice para el ID 100, bueno, es el ID 100, para el 101 es el 101, para el 102 es el 102, para el 103 es el ID 103 y para todos los demás me dice es otro, ¿cierto? Entonces, luego, fíjese usted que yo aquí no puedo poner operadores de comparación, ¿cierto? No puedo poner, por ejemplo, cuando sea igual a 100, porque esto me va a destrozar el case, ¿sí? Esto me permite comparar una expresión y establecer valores fijos, es decir, qué es lo que pasa cuando tiene un valor definido, ¿ya? Si yo quiero utilizar operadores de comparación, ¿cierto? Entonces lo que tengo que hacer es hacer, ¿cierto? Ya no por expresión, ¿cierto? Sino por comparación, ¿sí? Entonces, cuando employee ID
¿cierto? Sea menor que... no hay menores que 100. Entonces tendría que ser menor o igual que 150, ¿cierto? Entonces le voy a poner menor o igual que 150, ¿sí? Luego, cuando sea menor o igual que 199, ¿cierto? Menor o igual que 199. ¿Sí? Luego, y aquí vamos a dejar un error a propósito, ¿cierto? Cuando sea mayor que 200, vamos a poner mayor que 200. Y aquí vamos a poner, uy, ¿qué pasó? ¿Cierto? Entonces, fíjese usted, ¿cierto? Que yo aquí tengo todos los que son menores que de 150, ¿cierto? Me van a decir menor que 150, ¿ya? Menor o igual que 150. Mientras que todos los que son mayores que 150, ¿sí? Me van a decir, pero menores que 200, ¿cierto? Me van a decir menor o igual que 199. Fíjese usted que los que son mayores que 200 me dicen mayor que 200 y este es el único que me va a decir, ¿cierto? Uy, ¿qué pasó? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el 200 no está incluido dentro de ninguno de estos rangos, ¿ya? Ahora, evidentemente esto no va a funcionar si es que yo pongo esto al revés, ¿sí? Fíjese usted que el orden de las condiciones lógicas es importante. Aquí en ningún momento saltó el 150, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando case funciona siempre revisa primero la primera línea, luego la segunda, luego la tercera y se queda con la primera que cumple la condición lógica, ¿ya? Ya muchachos, esto es lo que tienen que saber sobre case y sobre los manejos de nulos, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en consideración. Nos vemos en clase.